Las 5 peores masacres de la Guerra Civil Española. Bando republicano. La Guerra Civil Española, 1936-1939. Tema siempre espinoso, difícil y controvertido, en el que posiblemente fue el peor acontecimiento de nuestra historia. Fue una guerra en la que perfectamente podían estar miembros de una misma familia guerreando entre sí. Tema que aconteció hace más de 80 años, pero que muchas veces cobra más actualidad de la que merecería mediante simbología, ideología e incluso apología. He querido tratar tan espinosa cuestión de la manera más parcial posible e intentando reflejar lo que realmente sucedió, siempre dentro de nuestra más absoluta ignorancia. Sin más dilación, pasamos a la acción y a la histórica narración. Pues como se dice, el pueblo que no conoce su historia puede que esté condenado a repetirla. Matizar que estas masacres tuvieron como objeto a población civil y desarmada. En quinto lugar tenemos la matanza de la cárcel Modelo de Madrid, 1936. Madrid, 22 de agosto de 1936. Se produce un confuso y misterioso incendio dentro de la cárcel Modelo de Madrid. Cárcel que albergaba mucho preso político, desde la izquierda moderada hasta la falange española. Una turba enfurecida, comandada por las milicias anarquistas, rodea la cárcel exigiendo revolución popular y ajusticiamiento político. Ante la incapacidad del gobierno de la República por contener a las hordas armadas de la CNT, estas se acaban haciendo con el control de la cárcel, dejando marchar a los criminales con las mayores penas a la par que retienen a los presos políticos. Consecuencia, ejecución de unos 40 presos políticos sin juicio alguno, de diversas ideologías, desde la izquierda moderada y el que fuese mentor de Manuel Azaña, don Melquiades Álvarez, pasando por cedistas de derecha moderada, hasta llegar a miembros de la falange española como Fernando Primo de Rivera y otros afines a la sublevación. Pues ya se sabe que no hay mayor enemigo para un anarquista que todo aquel que pertenezca al engranaje estatal. En cuarto lugar tenemos la matanza de los religiosos de Barbastro, 1936. Se calcula que a lo largo de la Guerra Civil Española fueron ajusticiados como unos 7.000 religiosos, dentro de los cuales había 300 monjas y el resto sacerdotes de todo rango. 20 de julio de 1936. Milicianos anarquistas de la columna Ascao asaltan el Colegio San Lorenzo de las Escuelas Pías de Barbastro. Durante el cautiverio a manos de las milicias anarquistas sufrieron todo tipo de vejaciones. Introdujeron prostitutas en el seminario con el fin de incitar a los religiosos a pecar. Les intentaron convencer de apostatar y de unirse a la Revolución Popular, sufriendo constantes desprecios y humillaciones. Todos los religiosos mostraron una absoluta entereza en aquel cautiverio, rezando en comunidad, pidiendo fuerzas a Dios e incluso pidiendo el perdón de los verdugos en concordancia con el primigenio mensaje de Jesucristo. Conclusión: fusilamiento del 88% de los religiosos del seminario, que incluía al obispo, 51 claretianos, 18 benedictinos y 10 escolapios. Todos ellos fueron beatificados por el Papa Francisco en octubre de 2013. En tercer lugar tenemos el túnel de la muerte de Usera, 1937. Si hay un acontecimiento digno de una película de terror, este es el del túnel de la muerte de Usera. Usera, barrio popular del sur de Madrid, que era fronterizo entre la zona roja, que abarcaba toda la zona metropolitana de Madrid y la zona nacional o sublevada. Octubre de 1937. El barrio de Usera se hallaba a cargo del comisario político de la 36 Brigada Roja. El camarada al frente, Casimiro Durán, tuvo la idea de crear un entramado en donde se ofertaba la posibilidad de escapar al bando nacional a través de una casa en Usera que hacía frontera y en donde serían transportados libremente al otro bando. Y efectivamente, esta oferta atrajo a muchos miembros de la sociedad madrileña a escapar, esencialmente aristócratas y gente adinerada, los cuales pagaban sustanciosas sumas con el fin de escapar. La cuestión es que una vez que entraban en el túnel de la muerte jamás salían, siendo previamente saqueados y muchos torturados. El balance de las víctimas ascendió a 70. Los restos encontrados denotaban que muchos habían sido sometidos a castigos físicos y violencia, lucha de clases en estado puro, ya que la mayoría de las víctimas fueron aristócratas y altos cargos. En segundo lugar, tenemos los trenes de la muerte de Jaén, 1936.
Agosto Rojo de 1936. Presos políticos parten desde Jaén destino Madrid, en concreto hacia la cárcel de Alcalá de Henares. La noticia corre como la pólvora entre las milicias y turbas anarquistas, que se disponen a hostigarles durante su recorrido. El segundo tren que partió desde Jaén el 20 de agosto de 1936 fue interceptado por las milicias anarquistas en la estación de Santa Catalina Vallecas en clara connivencia con el maquinista y otros ferroviarios revolucionarios. Los anarquistas, muy organizados en esta ocasión, tenían controlada la estación mediante ametralladoras pesadas en lo alto e intimidaron a los 50 guardias civiles que los escoltaban a que se marchasen de inmediato. De los 245 presos políticos que había en el tren, 193 fueron fusilados. En el primer tren de Jaén, 11 presos políticos también fueron ajusticiados. En primer lugar tenemos la matanza de Paracuellos del Jarama, 1936. Evidentemente todos esperabais este trágico acontecimiento en primer lugar. Masacre ejercitada sobre población defensa y desarmada, no en un conflicto armado. Las ejecuciones de presos políticos llevadas a cabo mediante las sacas tuvieron lugar en el periodo comprendido entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936. El método era simple y sencillo. Todo aquel preso sospechoso de no ser afín a la República será fusilado sin juicio ni procedimiento legal alguno. Entre las víctimas había de todo, tanto moderados como extremistas. Los presos provenían de todas las cárceles madrileñas mediante listas soviética y analíticamente confeccionadas por la Dirección General de Seguridad y firmadas muchas de ellas por puño y letra de Segundo Serrano Poncela, delegado del Comité del Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, cuya presidencia estaba regida por el general Miaja. La presidencia de dicho Comité del Orden Público correspondía a Santiago Carrillo. En definitiva, el número de víctimas llevadas a Paracuellos y fusiladas ronda entre los 2.500 y los 3.000. En cuanto a los responsables directos de la matanza, como en toda masacre que se precie, no se esclarecieron del todo. Pero es más que evidente el nombre de los implicados. También hubo agentes soviéticos estalinianos adoctrinando en sus expeditivos métodos en la cuestión. Mención honorífica al bombardeo de Cabra, Córdoba, 1938. Como esta cuestión no deja de ser un tema controvertido, los nacionales dirán que fue una masacre de civiles, mientras que los republicanos dirán que era un objetivo puramente militar. El denominado Guernica republicano, el 7 de noviembre de 1938, 3 aviones Katyuska bombardearon el pueblo de Cabra en Córdoba. La ligereza de los bombarderos soviéticos logró esquivar las defensas antiaéreas y lanzaron una veintena de bombas sobre el pueblo andaluz, dejando un balance de 110 muertos civiles y muchos otros heridos, sobre un objetivo en principio militar. Fuentes asimilan que el número de víctimas del bombardeo de Guernica y el de Cabra fue parecido. En todo caso, eso es un dato que no se sabe con exactitud. Ante semejante debacle, yo imploro un profundo respeto por las víctimas que cayeron en ambos bandos, fruto de una barbarie descontrolada propia de una guerra civil. Y por último, he querido reflejar esta realidad de la manera más parcial posible, dentro de un tema siempre controvertido y espinoso. En todo caso, espero haberles ilustrado en la cuestión y en breve también habrá otro vídeo sobre las masacres de la guerra civil cometidas por el bando nacional o sublevado.